Para alcanzar el éxito es necesario mantenerse motivado al máximo. Obtén tu dosis diaria en cápsulas de motivación con Jairo Orozco. Escuchar. Escuchar es aprender. Muchas de las personas que a lo largo de la historia han realizado grandes cosas han sido buenos oyentes. Podemos conseguir una formación académica exitosa si escuchamos con atención a nuestros maestros. Recuerdo a un compañero de estudios en mi bachillerato que nunca tomó notas en nuestras clases de matemática. Él prestaba cuidadosa atención al profesor y cada vez que debíamos presentar un examen, él era el primero en finalizarlo y siempre obtenía la mayor calificación. Creo que él tiene aún un don con los números, pero también tiene la habilidad de escuchar. Yo creo que mientras el resto de la clase estábamos dividiendo la atención entre escuchar al profesor e ir tomando anotaciones con rapidez antes de que él borrara de la pizarra esos ejercicios, nosotros comenzábamos a dejar de escuchar y comenzábamos a oír. Y ya vamos a hablar la diferencia entre escuchar y oír. Lo que sí te puedo decir desde el comienzo es que escuchar es aprender. Voy a remitirme a un personaje de la historia de los Estados Unidos de América, el general Ulysses Grant. Quizás has visto su rostro impreso en el billete de $50. Se dice que de joven, Grant era un hombre no muy brillante y no le iba muy bien en los negocios, pero estaba decidido, determinado a convertirse en alguien útil, sumamente útil. Su carácter y tenacidad y determinación eran impresionantes. Llegó a convertirse en un militar y político y llegó a desempeñarse como el 18º presidente de los Estados Unidos, gobernando por reelección durante 8 años en el periodo entre 1869 y 1877. Era tan buen oyente que durante su gobierno obtuvo la fama como el presidente silencioso. Gran parte de su gestión, gran parte de su éxito como militar y como político se debió a que escuchaba con total atención. El caso es que convertirse en un buen oyente es un gran logro. Si tienes algo que decir cuando estás en una conversación con una persona o con un grupo de personas, dilo. Pero si no tienes nada que decir, escucha. Lo mejor es escuchar antes de hablar. Como dice la Biblia, para todo hay un tiempo. Tiempo para hablar y tiempo para callar. Cuando escuchamos con respeto y con la mente abierta, le damos a nuestro cerebro la oportunidad de recibir nuevas ideas. Pero no siempre vas a estar de acuerdo con esas ideas. Si no estás de acuerdo con lo que expresa la otra persona, tienes la opción y el derecho de rechazar el mensaje. Pero siempre también vas a tener la oportunidad de ser respetuoso, aunque no estés de acuerdo. Sin embargo, escucha y absorbe lo aprendido. Napoleon Hill. Napoleon Hill dijo: estoy convencido de que uno de los peores males que existen es hablar demasiado y escuchar poco. Cuando escuchamos, podemos averiguar qué pasa en la mente de quien habla. Podemos comprender lo que dice y podemos absorber lo aprendido. Da mucha pena ver a una persona que interrumpe a otro con la intención de explicar mejor lo que el otro está diciendo porque considera que sus conocimientos son más profundos. ¿Te has dado cuenta que abunda ese tipo de personas? ¿Te has topado con alguna de ellas? ¿Ves que se ve bastante feo? No seas como ellas. Escucha y absorbe lo aprendido. William Penn dijo lo siguiente: el verdadero silencio es la quietud de la mente. Es al espíritu lo que el sueño es al cuerpo. Nutre y revitaliza. Ahora bien, al inicio te hablé de que hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Puede parecer lo mismo, pero no lo es.
Oír es percibir las vibraciones de las ondas sonoras. Consiste en la capacidad sensorial que tenemos para captar un sonido. Es una acción involuntaria. Para poder oír, solo necesitamos que el sonido llegue hasta el estribo de nuestros oídos y se genere aquí ese ruido en nuestra mente. Escuchar va más allá. Escuchar es prestar atención a lo que se oye. Es captar, entender e interpretar. La escucha activa o escucha atenta consiste en prestar atención y concentrarse en aquello que se está escuchando. También requiere voluntad de seguir el razonamiento de lo que se está oyendo. Implica tratar de comprender las emociones, los gestos de nuestro interlocutor. Ahora, ¿tiene alguna importancia conocer la diferencia entre oír y escuchar? ¿Cómo te sientes cuando le estás diciendo algo importante a otra persona y percibes que no te está prestando la debida atención? Probablemente te sientas ignorado, frustrado y pierdas las ganas de continuar tu conversación. Puedes sentir que esa persona no te está oyendo, que evidentemente no te está escuchando. Escuchar requiere que realicemos un esfuerzo de nuestra parte por prestar cuidadosa atención, interpretando con nuestra mente lo que nuestro interlocutor habla. La destreza de saber escuchar es algo que podemos desarrollar. Y aunque en el mercado existen muchos entrenamientos para mejorar la habilidad de hablar, especialmente la habilidad de hablar en público, ¿has notado que es muy raro encontrar algún curso o capacitación donde nos enseñen a escuchar? Por eso, hoy quiero compartir contigo algunas normas que ya conoces, que ya conocemos, que se nos enseñaron hace algunos años atrás, pero que quizás por el crecimiento ya como adultos y la vida cotidiana las hemos ido olvidando. Permíteme compartir algunos consejos y estrategias que nos dio nuestra maestra en la escuela primaria. ¿Recuerdas aquellas normas del buen hablante y del buen oyente? Vamos a repasarlas hoy. Escuchar a la persona que está hablando. Cuando alguien te hable, procura centrar tu mente en el mensaje que la otra persona transmite. Dale importancia y respeto a esa persona. Ahora es su turno y tienes la oportunidad de recibir su mensaje, el cual te será de mayor beneficio si escuchas con atención. Segunda, mirar atentamente a la persona con quien se habla, cosa que no es muy fácil hoy en día porque vivimos en un mundo con tantas distracciones tecnológicas, teléfonos, tablets, televisores, etc. Así que evita estar manipulando estos dispositivos cuando alguien te habla. Qué desagradable cuando le estás diciendo a alguna persona algo tan importante y te dice, sí, continúa, que te estoy oyendo. Y mientras tanto se está riendo de algo que vio en TikTok. Y no, pero continúa. Y sigue riéndose de lo que está viendo ahí en el video en TikTok. O está redactando un mensaje. No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Continuemos con algún consejo adicional. No interrumpir al hablante. Hablar cuando la otra persona haya terminado su idea es lo mejor que puedes hacer. Mientras escuchamos con interés, podemos sentirnos tentados a interrumpir para complementar una idea antes de que se nos olvide. Pero hacerlo, primero, es una falta de respeto ante quien habla. Además, corta la inspiración que la otra persona está tratando de decir. Puedes hacer que, por no querer perder tu idea, él pierda la suya. Así que lo más recomendable es que tomes nota. Yo tenía un amigo, siempre lo menciono, el doctor Joaquín de Posada, un excelente conferencista. Era invitado alrededor del mundo a disertar, tanto en inglés como en español. Y cuando Joaquín estaba entre el panel de conferencistas, siempre tenía una libreta, siempre estaba tomando notas. No por ser el invitado especial o por ser uno más de los que iba a disertar, se distraía entre otras cosas. Estaba prestando cuidadosa atención, estaba escuchando
y estaba tomando anotaciones. Y no era para complementar más adelante, era porque estaba aprendiendo. Cuando él muere en el año 2015, tengo la oportunidad de conocer a su hija. Y una de las cosas que me comenta Caroline es que me dice, mira Jairo, cuando estaba revisando las cosas de papá en su casa, no tienes idea de la cantidad de anotaciones que conseguí. Hasta en servilletas. Papá siempre estaba dispuesto a escuchar y a aprender. Joaquín era un gran hombre. Y aún después de su muerte, sigue enseñándome y sigue permitiendo que enseñe a otros de sus vivencias. Si ocupas tu mente en lo que quieres decir mientras la otra persona habla, vas a dejar de escuchar y vas a comenzar a oír. Vas a ver que su boca se mueve, bla, 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 y tú vas a estar en tu cabeza, es que quiero complementar, es que quiero decir esto. Realmente te estás perdiendo la oportunidad de continuar aprendiendo y comprendiendo. La mejor práctica, para que no se te vaya la idea, no es interrumpir a quien habla, es tomar nota. Y ahí podríamos hacer la excepción de usar el teléfono solo para tomar esa nota y guardarlo. Me atrevo a romper un poquito la regla por ese bien. Otra recomendación para hacer un buen escucha es oír el mensaje que transmite quien habla sin prejuicios. Una comunicación es efectiva cuando las personas están dispuestas a escuchar el punto de vista de los demás sin prejuicios. Cuando procuran comprender antes de ser comprendido y evitan imponer su punto de vista sobre otros. Recuerda que si no estás de acuerdo con algo, tienes el derecho de no estar de acuerdo, de no recibirlo. Pero también tienes la opción sobre la mesa de ser respetuoso. Tratar de comprender antes de querer ser comprendido. Como dice mi colega Ismael Cala, el secreto del éxito es saber escuchar. Y como decía mi amigo Joaquín de Posada, las personas exitosas están dispuestas a hacer cosas que las personas no exitosas no están dispuestas a hacer. Aprender a escuchar requiere que hagamos un esfuerzo extraordinario, pero si le damos la debida importancia y atención a esto de aprender a escuchar, te garantizo que con práctica constante haremos de la escucha el mejor hábito y conseguiremos excelentes resultados en nuestra vida. Como dicen, nadie nace aprendido y nunca es tarde para autoeducarnos, para crear nuevos hábitos, para tener autodisciplina, para querer hacer cosas extraordinarias, para querer marcar la diferencia y dejar un legado. Aprendamos a escuchar, mis queridos amigos. Aprendamos a escuchar y me incluyo. Ahora quiero invitar a las personas que están acá en Clubhouse a participar porque esa es la idea de estas salas. Bueno, pues nada, buenos días Jairo, muchísimas gracias por estas cápsulas de motivación. Había escuchado, pero a veces no tengo la posibilidad porque bueno, entre el trabajo y yo cuando empiezo ya en la sala ya no paro y la verdad que ha sido un descubrimiento. Ya te había escuchado en otras salas y demás y sé que eres una persona que haces valor de tus valores, o sea, y hablas con conciencia y con conocimiento de causa. Entonces, me ha gustado lo que has dicho. Creo que son unos consejos no solamente prácticos, sino que es algo que todos deberíamos de desarrollar, ¿no? El tema de la escucha, tomar notas es muy importante. Yo siempre tomo notas porque al tomar notas, como tú bien decías, aprendes. Y si luego quieres hacer una retórica, pues estás más preparado, ¿no? Porque lo que no se puede hacer nunca, lo que tú estabas comentando, es faltarle el respeto a la otra persona e interrumpir. Y a veces mucha gente lo hace porque se pone se le sube mucho la adrenalina y quieren hablar, interrumpen incluso sin que se les dé la palabra, ¿no? Entonces eso a veces corta muchísimo en este tipo de situaciones y la verdad que ha sido un punto muy bueno. Y luego el tema de escuchar atentamente sin prejuicio. Los prejuicios son muy importantes. A veces respondemos, y creo que todos lo hemos hecho alguna vez en la vida,
pues porque perdemos la objetividad y somos más subjetivos y respondemos de una manera que no se debe. Y luego el tema de observar, ¿no? O sea, también el comportamiento del lenguaje corporal de la otra persona dice mucho, y cuando lo estás escuchando, yo creo que es muy importante observarle a la persona en general y hacerle un seguimiento, ¿no? Y demostrarle que de verdad le estás prestando atención, ¿no? Y eso es muy importante. Y nada, pues por lo demás creo que todo lo que has dicho no se les puede poner ni un punto ni una coma porque está perfecto, lo has matizado perfectamente bien. Y creo que has hecho un trabajo excelente de comunicándonos a nosotros este tipo de conocimientos que al final nos van a ayudar muchísimo a todos. Te felicito. Y saludo a la doctora también por aquí y a Shasha, y soy Fran y he terminado. Yo te felicito a ti, Fran, porque has hecho un buen resumen, una muestra evidente de que estabas escuchando. Qué ejemplo tan bueno. Muchas gracias. Tenemos acá a nuestro querido amigo Sacha Stephanie, un gran psicólogo, una gran persona, y también tenemos a la doctora Tania. Estoy seguro de que mi querido amigo Sacha le va a dar la palabra a la dama primero, así que me le voy a adelantar y lo hago yo. Adelante, doctora Tania, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? También estoy como Fran, estoy en trabajo, pero cuando miré la invitación de Sasha para estar con vosotros, vení para acá. Y concordo con, no sé si concordar es lo mismo, concordo con Fran, las personas están muy aceleradas para hablar, para expresarse, porque siento que en ese tiempo tan acelerado, las personas muchas veces no reflexionam, não escutam, não miram as coisas com intensidade. É muito importante que Fran disse sobre abertura. Para mim, é uma certa abertura necessária para apreciar, para mirar, para sentir. É muito, muito, muito interessante o teu tema, Jairo. Parabenizo a ti e vou escuchar. Buenos días para nosotros. Muchísimas gracias, doctora Tania. Qué bueno tenerla acá en la sala de cápsulas de motivación. Sé que usted es una persona que tiene gran experiencia escuchando, sobre todo porque habla más de un idioma y para aprenderlos tuvo que aprender a escuchar primero. Un gran ejemplo y gracias por su intervención. Ahora sí, te damos la palabra, Sacha. Hola, ¿qué tal a todos? Qué alegría, bueno, además de escucharlos porque hay mucha sabiduría por ahí, bueno, porque nos conocemos como personas también y disfruto de vuestra amistad. Sí, qué bueno, Jairo, qué bocanada de aire fresco, porque sí, a ver, hay muchos espacios, ¿no? Donde escuchar cosas de este tipo, pero la verdad que la forma en que tú lo dices, bueno, es tan cercana y tan humana y bueno, me parece muy especial esa forma que tienes de contar y bueno, a mí particularmente me gusta y sé de muchos que te escuchan y comparten esa opinión. Bueno, me encanta el tema, además de hoy, me sonreía porque, bueno, con Tania a lo mejor compartimos el hecho de tener que estar con estas notas todo el tiempo por una cuestión de trabajo, pero yo sé de Fran y de ti, Jairo, que son un poco adictos a estas notas, ¿no? Y me parece un enorme consejo para dar el tiempo, ¿no? Porque el hecho de escribir, uno necesita realmente conectar con lo que el otro dice, uno necesita una atención plena. Entonces, no me imagino un mejor ejercicio para fortalecer en este gimnasio que nos propones vos de motivación, ese músculo de la escucha, que simplemente, fíjate que es fácil, ¿no? En vez de una mancuerna, solo necesitamos un trozo de papel
y un lápiz o un boli para anotar lo que el otro está diciendo, ¿no? Y en ese mismo acto ya estamos reflexionando. Así que me parece un simple pero poderosísimo consejo. Qué bueno que lo estés divulgando así. Gracias, Sí. Sacha. Muchísimas gracias, doctora. Adelante. Ah, eso es un punto muy importante que Sasha reforzó sobre que Fran, quiero apenas decir que es muy interesante porque nuestra escucha generalmente nosotros tenemos lo que llamamos de viés de escucha. El viés es una, como si en la Gestalt nosotros tendemos a escuchar lo que no se es conocido de nosotros mismos. Cuando escucho a alguien, es más fácil yo escuchar cosas, escuchar, percibir cosas que son parte de mi referencia y no escuchar cosas que son muy diferentes de mi referencia. Entonces, escribir es interesante porque nosotros podemos no percibir ciertas referencias que no son nuestras. Entonces, escribir es una estrategia para que podamos mirar veramente escuchar, porque muchas veces pasamos en blanco, no percibimos ciertas palabras, ciertas expresiones del otro, eso crea un grande abismo para la verdadera comunicación. Me gustaría decir un poco que lo que estaba diciendo la doctora, que tiene razón, o sea, ella estaba diciendo un poco que escuchar interiorizando lo dicho por la otra parte para percibir, yo lo entiendo como esa parte de interiorizar, percibiendo y para digerir mejor, ¿no? Sin prejuicio y facilitar esa comunicación que ella hacía caso, ¿no? Un poco por ponerlo un poquito más en contexto, creo que era lo que ella quería comentar. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, tenemos acá a dos profesionales de la psicología, que como lo es la doctora Tania Abreu y Sacha. Así que sus aportes son de gran valor para quienes puedan estar escuchando esta sala en Clubhouse y quienes puedan escuchar posteriormente el podcast. Anímate y participa en Cápsulas de Motivación. Queremos escucharte y compartir experiencias. Carolina, bienvenida. Queremos escucharte y compartir experiencias. Adelante. Hola, muy buenas. Bueno, acabo de entrar hace poquito y nada, deciros que un placer ahora mismo estar aquí en la parte de speaker y nada, que estoy totalmente de acuerdo porque realmente la escucha activa hay que fijarse tanto en la comunicación verbal como en la no verbal y al final es que el foco tiene que estar en la otra persona porque a veces cuando queremos hablar y no respetar ese silencio es como que el foco está en nosotros mismos, ¿no? De ahí la importancia que habló Fran de las notas, porque a veces en vez de querer participar en la conversación cuando esa persona está hablando, pues se toma unas notas de las palabras que crees que son importantes para hacer esa reflexión y nutrirte, ¿no? Entonces, nada, dejo aquí el tema de que cuando una persona está hablando, el foco tiene que estar en esa persona y no en nosotros mismos para tener una escucha activa realmente 100% efectiva. Y nada, gracias Carolina. Muchísimas gracias, Carolina. Importante lo que has dicho, importantes todos sus aportes. Pues yo también estoy tomando notas de lo que han dicho y me voy con un gran aprendizaje. Y de eso se trata, escuchar y aprender, absorber lo que escuchamos para tener el nivel de comprensión mejor. Cuando llegamos a ponernos en los zapatos de la otra persona, cuando tratamos de comprender su mensaje, de interpretar sus gestos, sus emociones, nuestro nivel de comprensión, de aprendizaje va a ser mayor. ¿Cómo creen ustedes que aprendimos de niño a hablar nuestro idioma principal? Observando, escuchando, prestando cuidadosa atención.
Si eso está en nuestro niño interno, entonces vamos a recordar, vamos a mantener vivo ese niño interno. Fíjense que los consejos a los que me remití durante mi intervención fueron a lo que se nos enseñó en la escuela primaria con la maestra. Y hoy, en un mundo donde la tecnología predomina, cada vez es un desafío para cada uno de nosotros poner en práctica la escucha activa. Puedo dejar de oír y puedo comenzar a escuchar. Mantén tu nivel de motivación al máximo visitando www.jairoorozco.com. Encuentra nuestros podcasts en iTunes, Spreaker Radio, iVoox y YouTube. Únete a nuestro grupo de Facebook, Motivación con Jairo Orozco, y comparte con una exclusiva comunidad de personas exitosas. Gracias por tu amable atención y esperamos que nos acompañes en un nuevo programa de Motivación con Jairo Orozco.